Muy buenas noches a todos, saludos. Aquí una vez más con las entrevistas, Emanuel López La Santa. Y en el día de hoy tenemos bueno, de nuevo, por segunda vez, a una invitada, ya parte de la casa, parte del canal, esta vez por segunda vez, a Sofía de Regine Historia. Saludos, Sofía. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Manuel. Un Un gusto, un placer gusto. volver. Sí. Así que, como es costumbre, antes de iniciar, vamos a rezar un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bien, Sofía, pues, ¿verdad? Para la audiencia, para los que nos están viendo por primera vez, el año pasado, hace un total de 11 meses, pero sí, el año pasado, hicimos una entrevista, la invité a Sofía para que nos hablara un poco sobre el tema de Isabel la Católica, especialmente, ese personaje tan importante para nosotros los hispanoamericanos y que merece ser reconocida. Y de hecho es venerable, sierva de Dios, no está en proceso, ¿verdad? De canonización, así que pues es un gran ejemplo, ¿verdad? Como mujer y como católica, un gran ejemplo para la iglesia. Bien, entonces, para los que no han visto el otro video, pues aquí pues está Sofía. Sofía ella es profesora de historia argentina, ¿verdad? Es una historiadora y bueno, pues hoy vamos a tocar varios temas históricos y yo dije, bueno, qué mejor que traer a una historiadora, o una, ¿verdad? Una experta en historia, ¿verdad? En el tema para que nos hable, ¿verdad? Sobre algunas leyendas negras que hay sobre la iglesia. Así que, Sofía, así, en modo de resumen, ¿qué es eso de leyendas negras de la iglesia? ¿Qué nos puede decir ¿verdad? Sobre ese término? Un término. Bien, es un término muy interesante, Manuel, porque es un término que recién se va a acuñar en el siglo XX. Antes no se hablaba de leyendas negras. Y viene en referencia, digamos, para oponerse a lo que se llamaba antes la leyenda áurea. ¿Qué era la leyenda áurea? Era una serie de vidas de santos que escribía de la vorágine, era un monje que escribía vidas de santos, era un agiógrafo, y que estas vidas de santos eran muy veneradas, leídas por toda la gente. Esto te estoy hablando de Edad Media, ponerle siglo XIII, XIV. El problema de estas historias, geografías, es que él empezó a poner algunos detalles que no eran fáciles de chequear. Es como que empezó a dibujar un poco la historia. Había datos que no se sabían, entonces él como que medio dibujaba la historia para que quedara bonita, pero bueno, se fueron formando leyendas que eran exageraciones de los hechos reales. Por eso la gente, más o menos ponerle en el siglo, ya estamos hablando siglo XV, XVI, viene toda esta reforma de la modernidad, del Renacimiento, donde se empieza a hacer mucha crítica a la iglesia, empiezan a aparecer muchos pensadores como Erasmo, por ejemplo, Tomás Moro, etcétera, pensadores que son laicos, católicos, pero que hacen una especie de, sí, podríamos decir de crítica interna a ciertas cosas de la iglesia que estaban pasando. Fue un siglo el siglo XVI es un siglo de mucha introspección, porque todos empiezan a hacer como autocrítica. Y una de esas críticas va a recaer justamente en la leyenda áurea. Muchos de estos intelectuales por ejemplo Erasmo, empiezan a burlarse de los excesos que tenían estas historias de Santiago de la Vorágine, era el monje. Entonces empiezan a hacer crítica y decir que son puros inventos, que exageró, etcétera. Esto va a empeorar cuando llegue el protestantismo a Alemania, Inglaterra y el resto de Europa, donde estas leyendas se van a tomar como supersticiones, etcétera. Se va a seleccionar mucho, van a decir, bueno, la iglesia inventó esto y lo otro,
Y de ahí esto va a ir formando el término contrapuesto a la leyenda áurea, que es la leyenda negra, pero que recién en el principio, final del siglo XIX, principios del XX, es cuando se va a establecer el término que engloba todas las leyendas en contra de la iglesia. No solamente, cuando hablamos de leyenda negra, quizás uno lo asocia con el tema de América y los indios y los españoles, pero en realidad la leyenda negra es la Inquisición, el caso de los judíos, Galileo, Galilei, un montón de cosas que fueron juntándose y se fueron exagerando, especialmente por potencias protestantes, para denigrar a España y a la Iglesia. El foco está generalmente puesto contra España y siempre contra la Iglesia. Este término lo va a acuñar un historiador español, se llama Julián de Juderías, en un libro que justamente se llama La leyenda negra. Pero bueno, más o menos de ahí nace el término y podemos englobar todo ahí adentro. Es muy amplio a qué se refiere este término. Sí, muy interesante eso que dice, porque muy interesante porque así como, ¿verdad? Como te presenté ahorita, ¿verdad? Sofía, que tú eres historiadora, pero a la misma vez eres católica. Y de hecho yo creo que te vi en las redes hablando sobre esa relación de, ¿verdad? De que eres historiadora y también eres católica y pues que no hay nada, nada que, ¿verdad? Que, ¿cómo se dice? Que contraponga, ¿verdad? Contrapongo. Sí, creo que la Eh, semana pasada, sí, la semana pasada escribí sobre eso. sí, esa manera de ser, ¿no? Entonces, es bien interesante porque aquí no se está hablando de que, digamos, de que la Iglesia Católica, pues nunca hubo algún error, lo hizo todo perfecto, lo hizo todo bien, como una leyenda rosa, ¿no? De leyenda negra, pues a leyenda rosa. No, porque la Iglesia, pues somos todos, ¿verdad? Los bautizados, y pues somos seres humanos, no somos ángeles, ¿verdad? No somos el arcángel San Miguel y San Gabriel, somos seres humanos con pecados y con defectos. Pero sí es verdad que estas leyendas negras se alimentan, son como con unas medias verdades que las exageran, ¿verdad que sí? Entonces, Exactamente. hay unos temas específicos que se utilizan para degradar ¿verdad? Dañarle la fama a la iglesia especialmente. ¿Y por qué es importante hablar de eso? Porque hay muchachos católicos, que yo creo que lo dije la vez pasada, que son monaguillos, pues van a misa, etcétera, son creyentes, son bautizados, pero que les hablan sobre estos temas históricos. Mira lo que hizo la iglesia, mira lo que hizo este sacerdote, mira esto, y pues ahí como que empiezan a perder la fe. No la fe en Dios, pero la fe en la iglesia. Y un medio que Sí. Jesús dio para la salvación es la iglesia. Así que, pues, quisiera la que nos hablara sobre algunos de estos temas y vamos a empezar con, ¿verdad? Un poco sobre la Inquisición, ¿verdad? Si es que hay alguien de la audiencia que no, que, ¿verdad? Que está escuchando eso por primera vez o que lo ha escuchado de la Inquisición, que la iglesia mató gente, etcétera. ¿Qué es la Inquisición? Bien, te hago antes de hablar de Inquisición, justo me interesó lo que decías de los chicos estos que son monaguillos, católicos, y que me parece que hay algo que yo les recalco mucho a mis alumnos, y te lo digo antes de empezar con la Inquisición porque es importante, que la iglesia es una santa católica apostólica romana. La iglesia es santa, la iglesia no se puede equivocar, pero que tienen que saber distinguir lo que es la iglesia de los hombres que componen la iglesia. Un papa puede ser malo, un sacerdote, un cardenal ha pasado a lo largo de la historia papas que han sido depravados, desgraciadamente, asesinos. Entonces, lo que tenemos que saber diferenciar es qué es la iglesia en sí y qué es la institución de la iglesia. Por eso, cuando hablamos de la iglesia es santa, no se puede equivocar. Pero cuando hablamos de los hombres de la iglesia que la componen, son seres Exactamente. humanos con sus virtudes y sus defectos. Entonces, todo esto, leyendas negras, que como dice, algo de verdad hay detrás de una mentira. La mentira no se inventa de la nada. Sí, obviamente sin caer en la leyenda rosa, que es la exageración contraria y que también está mal, vamos a ver que hay algunas cosas que dan lugar a leyendas negras. Y justo vos me pedís ahora que hable de la Inquisición. Bueno, la Inquisición es muy polémico de entender en nuestros días. La Inquisición es una institución que tenía muchos años en la Iglesia, que servía como una especie de tribunal eclesiástico.
Ahora, en la mayoría de los países, a cualquier persona se la juzga el mismo tribunal civil. A un sacerdote comete un delito, lo va a juzgar en un tribunal civil. Antes esto estaba dividido, estaban los tribunales eclesiásticos y los civiles. Los tribunales eclesiásticos se encargaban de cosas relacionadas con la fe o con los sacerdotes. El sacerdote cometía un delito, era juzgado por un tribunal eclesiástico con penas mucho más duras, pero la ejecución, ponerle que era condenado a muerte. Bueno, esa ejecución se entregaba al Poder Civil y el Poder Civil cumplía la condena del condenado, valga la redundancia. La Inquisición era un tribunal eclesiástico que tuvo distintas misiones a lo largo de su historia y siempre fue un poco polémica. De hecho, el caso más, uno de los más conocidos fue el de Santa Juana de Arco, que ella fue juzgada por un tribunal de la Inquisición, la acusaron de bruja, la terminaron condenando a muerte. Un obispo comprado por los ingleses, y de hecho la Inquisición 30 años después el Papa anuló ese juicio tildándolo de inválido, y de hecho Santa Juana fue canonizada varios siglos después. Pero Sí, bueno, ok. sí, decime. Que esa, sí, sí, porque de Santa Juana de Arco, esa Inquisición que la juzgó, tengo entendido que estaban, no, eran como que, no sé si eran herejes o no estaban, digamos, en línea con el Papa, o sea, no sé si habían salido, algo así, si no me equivoco. Sí, era un tribunal, el obispo era francés, Collón, y había sido comprado por los ingleses. Entonces fue un juicio totalmente inválido donde no se cumplió ninguna de los pasos requeridos por la iglesia y por eso la iglesia termina. En la misma vida los padres de Santa Juana llegaron a ver cómo se invalidaba el juicio, pero bueno, su hija ya estaba muerta. Pero bueno, para que te hagas una idea de a casos de abusos de la Inquisición hay un montón. Por eso te digo que cuando la Inquisición es llevada a España, que ahí es donde más se va a conocer, los reyes católicos al principio no querían llevar la Inquisición. Estaban con bastante recelo porque sabían que era un arma de doble filo, que los podía ayudar, pero que también se les podía ir de las manos. Entonces, ¿cuál es el fin? No sé si querés que hable de la Inquisición en general o aplicado a España, porque tenemos diferentes Sí, enfoques. la que más se habla, que es la española. La española. Mira, la Inquisición española la llevaron, los reyes católicos la llevaron, ya te digo, existía ya desde hacía muchísimos siglos. Ellos la imponen con un problema concreto, que es el problema de los judíos. Para empezar, hay que entender que la Inquisición española nunca persiguió paganos, no se enfocó en los musulmanes, quizás excepcionalmente, pero no es que llegaron y empezaron a perseguir musulmanes, paganos. Su misión era los judíos. ¿Cuál era el problema? España tenía una gran población judía desde que los judíos se fueron de Jerusalén, una España y se fue conformando una sociedad católica, pero muchos judíos que conservaron su religión, sus costumbres y no se mezclaban con los cristianos. Pensá que esto pasó a lo largo de 8 siglos, más de 8 siglos, o sea, imagínate que todo este tiempo había como tres sociedades en la península ibérica: musulmanes, judíos y cristianos. Y obviamente esta convivencia entre cristianos y judíos daba lugar a muchos, obviamente, recelos, porque los judíos se encargaban de temas económicos, digamos, su fuerte siempre fue manejar las finanzas, eran prestamistas, manejaban muchas cosas de dinero, la gente como que se embroncaba y les tiraba toda la bronca, todo el enojo a ellos por cosas que quizás no habían hecho. También se dieron casos de abuso, de sacrilegios, entonces se daban matanzas, de repente la gente entraba en un barrio judío, las famosas juderías, y había una matanza de judíos, de repente los judíos iban y mataban cristianos. Entonces se les impone a los judíos la conversión, que en ese momento la conversión era, te haces cristiano y por ende estás sometido a los reyes por un vínculo religioso. O sea, si vos sos de otra religión, ¿quién me asegura que vos me vas a obedecer a mí, que soy un rey cristiano? Se les impone la conversión y muchos se convierten por conveniencia. Muchos se convierten realmente y otros dicen, bueno, me hago cristiano falsamente, pero en mi casa sigo teniendo las costumbres judías,
pero me conviene ser cristiano porque me gano un puesto en la corte, no sé qué. Entonces, ¿cuál es la situación? Había llegado a un punto tan tenso que los reyes deciden el mismo año, después de conquistar Granada, como ya los reyes se tenían que enfrentar con el tema de convertir a los musulmanes, que eran paganos directamente, dice, bueno, los judíos no son paganos porque conocen la verdadera fe, son, podríamos decir, herejes. Estoy hablando de la visión de la época de los reyes católicos. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imponer la Inquisición para que haga como un filtro entre los judíos que tenemos acá, conversos. Los judíos que públicamente son judíos no van a ser perseguidos por la Inquisición. Los que se digan cristianos, tengan sospecha de mantener su fe judía en privado, esos sí van a ser vigilados. Entonces la Inquisición se iba fijando y ponía una serie de pruebas. Por ejemplo, les ofrecía carne de cerdo, que ellos no, por la religión judía no la pueden comer. Diferentes pruebas donde ellos iban viendo si la persona continuaba en herejía o no. Muchas veces por una cuestión de error, se demostraba que continuaba en el error, entonces le decían, mira, estás cometiendo un error, esto te quedó de tu antigua religión, tenés que hacer tal cosa. Si la persona perseveraba en el error, se la consideraba pertinaz. Y ahí, después de mucha llamada de atención, era condenada a muerte, a la hoguera. Pero te digo, la Inquisición española durante la época de los Reyes Católicos, su objetivo fue buscar judíos falsos conversos. Después se va a enfocar contra los herejes protestantes, va a ser como su segundo. Pero podemos decir que era un tribunal que no buscaba la muerte o la tortura de la gente. Evidentemente hubo abusos, seguro, y varios, no me cuesta creer que hubo errores. Pero te digo, era un arma de doble filo. Por eso los reyes la pensaron muy bien de llevarla a España y después a América. Es un tema muy polémico que hay que entenderlo también en la época. Nos Ujú. cuesta mucho, como personas del siglo XXI en una sociedad laicista, entender cómo te pueden a vos juzgar públicamente por algo de tu religión, que nosotros lo vemos como algo Sí, no, privado. y tengo entendido también que en la época se creó, porque digamos, los tribunales civiles, o sea, ¿verdad? Los populares, los del rey, sí, como, digamos, la filosofía, ¿verdad? Lo que dicen, en la filosofía del evangelio reinaba los estados allí en Europa, que era la cristiandad. O sea, los Sí, reyes eran católicos, todo el mundo era católico, y pues lo del pecado de herejía era como algo grande, algo fuerte. Incluso, pues la gente, pues, podía ir y matar a esta persona. Entonces, pues, tengo entendido que, ¿verdad? Que la iglesia, como que, de cierta manera, creó este tribunal para buscar como que la conversión de estas personas y si no se convierte y si siguen con la herejía, pues entonces pues lo mandan a qué, ¿verdad? El tribunal civil pues claro, los juzgue. Y eso me estuvo exactamente. curioso. Es curioso, pero nuevamente tenés que ponerte en la época. Claro. Porque, a ver, como te decía, la sociedad, hoy en día, la sociedad persigue claramente a la iglesia, pero hoy en día vos, como que decís, soy católico, soy budista, soy musulmán, y en teoría no es que el Estado te persigue con un palo. Lo hace, pero no hay una persecución, por lo menos en mi país, en el tuyo, me imagino una persecución claramente abierta contra la religión, Ujú. hasta el martirio. No sé si me explico. Sí, sí. En esa época lo tenemos que entender porque la relación iglesia-estado era tan fuerte que incluso llegó a causar problemas, esa unión tan fuerte, que un rey católico solamente, el juramento que vos le hacías a un noble, un caballero, a un rey católico, estaba sustentado sobre la religión, porque ese rey era católico, vos eras católico, entonces tu vínculo tenía una especie de connotación religiosa. Por eso la ceremonia de vasallaje implicaba que la persona que iba a ser nombrado caballero velaba sus armas toda la noche en una iglesia, después había una ceremonia en la iglesia donde se hacía el pacto de unión entre el vasallo y el señor. Entonces, si vos renunciabas a esa religión, te hacías hereje, era lo mismo que si vos traicionaras a tu señor en algo político, no sé, que intentaras matarlo, era prácticamente lo mismo. Por eso se entiende que la Inquisición se haya formado para estos casos específicamente, y cuando ya estaba la condena, si era condena de muerte, exilio, no sé qué, la que la aplicaba era el Tribunal Civil.
que acataba lo que decía el tribunal eclesiástico, pero el tribunal eclesiástico no mandaba matar, la iglesia no mandaba a la muerte, o sea, sí a la condena, y Tiki lo mandaba al tribunal civil que la pusiera en práctica. Pero es algo que nos cuesta entender a nosotros en nuestro tipo de sociedad, que como que divide, viste, en dos Ujú. cajones. Sos católico y sos ciudadano. En ese momento eran lo mismo, no Mm, podías separarlos. Por eso había interesante. por eso había tanto resentimiento también con las personas que no eran católicas en medio de una sociedad profundamente católica. Ser judío, ser musulmán, no es que te mataban, pero vos vivías una situación muy precaria. De hecho, lo mismo pasaba en los lugares musulmanes con los católicos, Ujú. y en los lugares judíos con los católicos lo mismo. Tenías una marca que te distinguía como que eras de otra religión, pagabas otros impuestos, eras un bicho raro. Esto pasaba en todo el mundo, así que no es solo de España. Interesante. Sí, Bueno, pues bueno, pues ese es un tema, ¿verdad? El de la Inquisición. Interesante ese tema. Vale la pena, ¿verdad? Al que le interese, pues, leerle un poco, ¿verdad? Un poco más sobre ese tema. Vamos a ver. Entonces, hay otra leyenda negra por ahí, digamos, famosísima para los hispanoamericanos, y es sobre el descubrimiento de América. Esa sí, es clásica, ¿no? Es como si, sí. ¿verdad? Los indios pues estaban aquí en un paraíso, todo bien, entonces pues vinieron los españoles a querer violar, matar, robar el oro. Realmente fue así. O sea, España como iglesia también, ¿verdad? ¿Vino para eso o cómo fue? Bien, hay como que puedo sacar mucho de tu pregunta. Es muy amplia, y da para mucho, pero bueno, tenemos que pensar en primer lugar que la obra de Colón, o sea, cuando Colón le expone a los reyes su plan de llegar a Asia, yendo por el occidente, tiene ¿cómo decir?, beneficios este plan. También tenía muchos peligros, porque lo más probable era que no llegaran a ningún lado, que se perdieran, que se murieran. Pero a la vez traía muchos beneficios. O sea, no lo pensaron solo del lado católico. Colón lo pensó más del lado comercial. Porque recordemos, quizás no me quiero ir muy atrás, pero recordemos que gracias a los musulmanes, a los turcos otomanos, eh, estaba dividido el mundo a la mitad, entonces no se podía ir hacia Oriente a buscar las famosas especias como la canela, el incienso, la sal, la pimienta, etcétera, que eran tan necesarias para lo que era la cocina europea, para conservar los alimentos. Eran algo clave, que hoy en día lo compras en el supermercado, pero en esa época te la tenían que traer específicamente de Oriente y costaba una fortuna, obviamente. Entonces, Colón lo piensa como una ruta económica. Y la que le agrega más que nada el tema católico es la reina Isabel, que lo ve como una oportunidad de evangelización. Y Colón, obviamente, no es que era una mala persona ni nada, pero también obviamente se sumó a ese plan de la evangelización. Y si lees los diarios de Colón, vas a ver que está siempre presente esa idea de evangelizar, de alabar a los indios, los ve como criaturas buenas. Recién Colón en sus otros viajes se va a dar cuenta que hay indios malos, caníbales, pero al principio él ve a los indios como seres totalmente buenos que no han sido corrompidos por la sociedad. Sus primeros encuentros son muy pacíficos, después se va a encontrar sorpresas desagradables, pero bueno. Entonces, eh, la iglesia siempre va a velar por el bienestar de los indígenas. Y caso único, te diría prácticamente en la historia, la corona española se va a poner sobre una mochila, digamos, sobre los hombros con el tema del trato a los indígenas. O sea, siempre las leyes que vienen de parte de la corona van a ser a favor de tratar bien a los indígenas, de no sacarles sus cosas, de tratarlos cristianamente, de educarlos, de convertirlos a la fe cristiana. Eso continuamente se le ordenan a todos los funcionarios. Y la reina, sabiendo los problemas que estaban pasando en América, un día antes de morir, agrega a su testamento, que se llama codicilo, no sé, no me acuerdo, diciéndole a su sucesora, a su hija, te ordeno a vos y a tu esposo que velen por el bienestar de los indios, o sea, claramente lo dice. ¿Qué pasa? Cuando viene a América,
hay muchos abusos. La institución española obviamente cometió muchos errores y la iglesia siempre estuvo ahí velando para que esos errores se contuvieran, o sea, humanizar lo más posible el trato a los indios. ¿Qué pasa? Si nos enfocamos en las consecuencias negativas de la conquista de América, tenemos material como para empezar a criticar. Primero porque hay un hecho que es demográfico, que claramente hubo una gran caída, gran mortandad de los indígenas durante los primeros 70 años de la conquista, pero una gran mortandad. Yo busqué números, la verdad es que no encontré nada confiable, pero dicen que un 90% de los indígenas americanos murió durante la conquista española, durante el primer siglo. Pero no solamente por casos de guerra, abusos, etcétera, sino más que nada por una cuestión virológica, un encuentro entre dos sistemas inmunes completamente diferentes. Los indios no resistían las enfermedades que traían los españoles como la viruela, el sarampión o la gripe, la simple gripe. Su cuerpo no estaba preparado para eso, entonces le venía una gripe y pobrecitos, morían a lo loco. De hecho, los primeros indios que son llevados a España, después del primer viaje de Colón, murieron todos en el primer invierno, porque no resistieron el frío, venían, imagínate, del Caribe, o sea, los llevan a España, a la meseta castellana, murieron en el primer invierno. Una vez que estaba armando este tema, esto es un dato de color, pero bueno, hay un caso actual que es así, que es una isla que pertenece a la India, se llama Sentinel del Norte, es una isla donde nunca ha pisado, nunca, un solo humano, una sola persona ha puesto pie ahí. Hay una tribu que nunca ha entrado en contacto con el mundo real. Una sola vez entró en contacto con un investigador. Son muy violentos, rechazan mucho cualquier, digamos, incursión de... O sea, ellos viven en la edad de piedra, imagínate. ¿Y por qué no fomentan ir a descubrirlos? Porque justamente creen que como ellos tienen un sistema inmune diferente al nuestro, si unas personas se mete y llegan en contacto con ellos, van a empezar a morirse porque no están preparados para las enfermedades nuestras, que nuestro Mm, cuerpo, por la vacunación, por bueno, el sistema de ya. defensas, se ha ido preparando. O sea, ahí tienes un caso actual de lo que podía haber sido en ese momento, que los españoles no sabían todo este caso, los virus, etcétera, y bueno, muchos indios murieron. Si vos tomás las cifras, que tampoco son seguras, si vos tomás las cifras al azar, y sí, decís, obviamente acabó un genocidio, eh, hubo cosas espantosas, pero hay que saber ver como las dos aristas, porque la iglesia siempre veló y la corona siempre acompañó. El problema es que las leyes a veces llegan a ser utópicas, podríamos decir. Plantean algo muy bonito, pero cuando se lleva a la práctica no resulta tan bonito como uno pretendía. Y bueno, justamente eso es lo que pasó con el sistema que impusieron aquí, que en el Caribe, que fue el sistema de encomiendas. No sé si querés que me detengan eso. Sí, no, yo creo que para saber un poco o comparar qué tan efectiva o qué tan buena fue la conquista de los españoles acá en América, yo creo que también es bueno mencionar sobre, ¿verdad? Comparar la conquista de los ingleses en Estados Unidos. Olvídate. Sí, sí, sí. Que no hay comparación. O sea, vos te pones a analizar todo lo bueno, todo lo que recibimos nosotros de España, y es algo inédito, porque otra potencia católica del momento era Portugal. Pero Portugal se enfocaba mucho más en lo económico, de hecho era esclavista, buscaba más que nada el beneficio comercial. España es un caso, te diría, inédito en la historia, que los reyes se busquen el bien de los indios, que la iglesia proteja a los indios, que la sociedad y todos busquen el bienestar y además todo lo que nos han legado, que cuando vos comparás todo lo que nosotros hemos heredado de España, el poder estar nosotros, a pesar de estar a miles de kilómetros, hablando el mismo idioma, compartiendo la misma fe, tenemos la misma cultura, a pesar de las diferencias, tenemos una cultura eh, europea que ha venido a través de los españoles, que se ha combinado con las tradiciones indígenas de cada lugar. Todo eso, ¿qué pasa con la conquista anglosajona? Los anglosajones fueron claramente por motivos económicos, ellos llegaron y no buscaron nunca relacionarse con los indígenas. De hecho, ellos
corrieron a los indígenas y se impusieron en sus tierras. Y los indígenas o fueron muriendo, o los fueron matando, o los fueron corriendo a las famosas reservas que están hasta el día de hoy. Eso les iba a traer muchos problemas a futuro, porque ¿qué pasa? Son sociedades como enclaves, los anglosajones, los famosos WASP, hombres blancos por un lado, los negros que van a llegar después con la esclavitud, los indios, y ahí vas a tener problemas como el segregacionismo, los temas raciales que ellos tienen hasta el día de hoy, que vos en otros países de América hispana quizás no los ves, porque acá hay tanta mezcla racial que vos podés tener un hijo de un europeo que se casa con un hijo, no sé, de un aborigen de tal lugar, y hay mezcla y todos estamos mezclados y no está ese sentido racial que nos intentan imponer de Estados Unidos, donde ahí claramente tenés el barrio de los negros, el Bronx, tenés la parte donde están los blancos anglosajones y bueno, olvídate. Y la cultura y los beneficios eran solo para una clase social. Acá los beneficios a toda o sea, todos los que vivíamos bajo el Imperio Español teníamos los beneficios de ser parte del Imperio Español. Obviamente sí, siempre puedes encontrarle partes malas que hubo, pero no hay punto de comparación, a eso me refiero. Exactamente. Y por eso era que quería hablar de este tema, porque obviamente si uno busca las cosas negativas sobre el descubrimiento, bueno, pues la va a encontrar, obviamente, pero cuando o sea, uno compara las cosas negativas con las cosas positivas que trajo la iglesia por medio de España, la verdad que o sea, si uno lo pone en una balanza, es abismal. Ni hablar. Sí, sí, Sí. ni hablar. Y si lo Eh, compara con, con otros, ¿verdad? Con otros imperios, con otras conquistas, especialmente con la conquista anglosajona, ¿verdad? De los ingleses a Estados Unidos, allá en Estados Unidos exterminaron a los indios. Yo creo sí, que quedan unos pocos indígenas, yo no sé, en una reserva, pero o sea, lo que hay son blancos, rubios, o si no, negros. negros, o si no, Sí, negros. sí, sí, Y los sí, latinos sí, que están por allí, o sea, claro. latinos criados allá, inmigrantes, pero no hay esa unión, ese mestizaje. Y en Hispanoamérica, en Puerto Rico, hay un mestizaje brutal. O sea, aquí no hay sí hay blancos, pero también hay trigueños, hay negros, hay otros que son color caramelo, o sea, hay de todo, ¿no? Claro, es que Es bien somos interesante eso. una mezcla de crisol de razas. Me acuerdo que acá en Buenos Aires intentaron imponer una cátedra sobre el racismo a los pobladores afroamericanos, a los descendientes afroamericanos, y falló miserablemente, porque en mi país a la gente no le importa que seas negro o no. De hecho, cuando hay un barrio que se llama Once, donde está lleno de población negra que se ha venido de África estos últimos años. Sí, será, bueno, un negro de África no se ve todos los días, pero acá la gente, la verdad es que vos ves a un amarillo, un negro, un violeta y no les importa. Es como que ellos están tratando de extrapolar sus problemas históricos a nuestra sociedad que nunca los había tenido. Obviamente Exacto, podía haber un tema social entre el criollo que tenía plata y el esclavo que no lo tenía, pero no era necesariamente racista. exactamente. Es todo un tema eso también. Y mira, Sofía, te quería preguntar porque tengo entendido que mucha de esta leyenda negra sobre la conquista española se debe a este personaje histórico, a Bartolomé de las Casas. A mí me sorprendió, aquí en Puerto Rico hay un pueblito, un municipio en el centro de la isla, se llama Jayuya. Y en Jayuya tienen como en la parte de cerca de la plaza, allí en el pueblo, tienen como un homenaje cuando pues tienen muchos símbolos indígenas, porque es en la montaña. El centro de Puerto Rico es la montaña, o sea, lo más alto que hay en la isla, ¿no? Entonces, pues hay muchos símbolos indígenas y todo eso. Y vi que le tenían un homenaje a Bartolomé de las Casas. Y yo me acuerdo que había escuchado hace varios años sobre Bartolomé de las Casas y no era sobre lo bueno, o sea, sobre las cosas buenas que hizo, sino sobre lo contrario, lo que realmente hizo. Así que, ¿qué nos puedes decir de Bartolomé de las Casas? Mira, yo si te lo tuviera que definir, diría que era una persona con buenas intenciones, pero con pésimos, ¿cómo decirte? Buenas intenciones, pero usó los peores métodos
fue peor el remedio que la enfermedad. Porque él era, no podemos decir que era una mala persona, él de hecho había llegado a América en el año 1501, era español de Sevilla, él llegó acá, fue encomendero de hecho, tuvo 2 veces fue encomendero, él después tuvo como una especie de conversión interna donde se dio cuenta que no era lo suyo, que había muchos abusos con el sistema de encomiendas, entonces se vuelve una especie de defensor de los indios. Y de hecho, hay que notar, porque todo el mundo cuenta la parte de lo que él escribió en su famoso libro, que ahora te voy a contar, pero nadie dice la otra parte. Cuando él va con sus primeras quejas, vuelve a España, se ordena sacerdote y va delante del rey Fernando y del cardenal Cisneros y dice, miren muchachos, está pasando esto en América, están habiendo tales abusos. El cardenal Cisneros, que era la máxima autoridad después del rey, le dice, bueno, usted tiene que escribir un memorándum sobre todo lo que está pasando, una especie de investigación, y lo nombra usted protector de los indios. Le da un título para justamente se haga cargo de todo. Él vuelve a América, ya sacerdote, intenta imponer una cosa medio utópica donde se iba a crear una hermandad de laicos, caballeros que iban a proteger a los indios. Pero ¿qué pasa en todo este plan utópico que tenía Bartolomé de las Casas? Él dice, bueno, como los indios tienen una constitución más débil y no están acostumbrados a trabajar en las plantaciones, vamos a traer esclavos negros para que hagan su trabajo. Mm, Entonces, pues decís, o sea, está bien los esclavos, pero no está bien los indios. O sea, ajá. ahí es cuando te empieza a sonar que este señor tenía un poco de, como decimos acá en Argentina, un bambo en la cabeza. O sea, estaba un poco confundido en sus ideas. No, Complicado. y también tengo entendido que él decía, por ejemplo, no, están pasando ciertos abusos aquí, ha matado la mayoría de los indígenas aquí, pero creo que no decía ni número, no decía ni dónde los mataron, ni quién, era como que Exactamente. él se Mira, justo quejaba, acá pero tenía. Sí, pero es que él no da datos, ese es el problema de Bartolomé Las Casas. Justo tenía acá uno de los datos que él da. eh, Él escribe el libro ya viendo que su plan había fallado, de hecho después lo intentan ordenar arzobispo, él tiene una diócesis, le va mal, pobre, todo lo que intentaba le iba mal. Entonces, lo que él hace es empezar a intentar llamar la atención a través de sus relatos para llamar la atención del rey de España en ese momento, Carlos I. ¿Qué pasa? El rey, no es que el rey no lo escuchaba, pero imagínate Carlos I que tenía un imperio gigante, que tenía que pelear a la vez contra los turcos, los españoles, no sé qué, hacía lo que podía, con los medios de la época. Entonces este buen señor, quizás con la mejor intención del mundo, pero la peor manera de hacerlo, decide escribir este relato de todo lo que él había visto. El problema es que hace exagerando completamente y mintiendo incluso todos los hechos que él supuestamente había visto. Y de hecho los contemporáneos a él, como Motolinía, un fraile, Montesinos, todos lo van a criticar no tanto por la intención de él, sino por lo que él hace, que es denigrar, o sea, difamar. Él habla de, pero acá lo tengo. Él habla, por ejemplo, dice que los españoles mataban de a 3 o 4 millones de indios, que los españoles, por ejemplo, en tal lugar, dice, tienen una carnicería pública de carne humana, y wow. dicen, préstame un cuerpo de un bellaco de estos para darle de comer a mis perros hasta que yo mate a otro indio. Entonces, decís, todo esto lo dibuja, lo dibuja, lo dibuja, con la intención de llamar la atención sobre lo que era su cruzada a favor de los indios. ¿Cuál es el problema de esto? Además de llamar la atención, es que esto va a caer en manos de todos los protestantes europeos, que les viene como anillo al dedo, dicen, bueno, esto evidentemente es agua para mi molino, y lo van a empezar a difundir con dibujos, que son los dibujos que siempre vienen en la versión original del libro, es un libro chiquitito, y obviamente esto es lo que se va a creer la gente, que todo esto era abuso, que mataban, que violaban, que no sé qué, y bueno, es un señor, como te diría, muy polémico, y que la verdad no terminó siendo querido. Su fuerte era escribir, escribió muchos libros de la historia de las Indias, etcétera, pero cuando se mete en este tema, eligió el peor método para ayudar y bueno, Ujú. terminó saliéndole el tiro por la culata, o sea, pobre. Sí, porque es como tú ir al tribunal a acusar a alguien, ¿no? Que mataron mataron a una persona, pero no digan cuándo fue, dónde fue, quién lo mató. Entonces, pues, como que pues no se puede acusar a nadie.
Entonces, pues, Claro, pero imagínate que el juez te cree solamente por tu palabra. es- Imagínate que el juez te condena y dice, no, yo creo en la palabra de esa persona, pero no importa que no me presente pruebas, que no, no importa, te creo. Eso es justamente lo que van a hacer los protestantes, especialmente los holandeses, que son los que difunden el libro con la imprenta y le agregan los dibujitos, que obviamente los puedes encontrar en cualquier lado, los dibujos entonces, espantosos. es bien interesante porque para que ustedes vean cómo, ¿verdad? Le hablo a la audiencia, para que ustedes vean cómo la Iglesia Católica, ¿verdad? Por medio de España, fue bien, pues intentó hacer las cosas de la manera, el mayor bien posible. Me explico, porque cuando supieron sobre esto de Bartolomé Las Casas, y Sofía, tú, ¿verdad? Me corrige, tengo entendido que el único, digamos, el único imperio que se atrevió a parar una conquista fue nada más y nada menos que España, cuando supo como que estas denuncias de Bartolomé Las Casas, que supuestamente habían millones y millones de indios que estaban siendo martirizados por los españoles, España dijo, espérate, wow, 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 vamos a parar las cosas, vamos a ver si estamos haciendo las cosas bien, ¿qué es esto? Entonces hubo lo que se conoce como la controversia de Valladolid, y creo que ellos pararon la conquista y todo para poder resolver, a ver si resolvían si irse de América o no. Entonces, eso no lo hizo, creo que ni Holanda, No, nadie. ni Inglaterra, ni Inglaterra, solamente Es España. inédito, sí. La controversia de Valladolid es un poquito antes de que se publique este libro Ok. y se originó por los dichos de otro fraile que te acabo de nombrar, que es Fray Antonio de Montesinos, uno de los que criticaba a Bartolomé de las Casas. Cuando se empiezan a dar los abusos por el sistema de encomiendas, que no sé si expliqué qué era el sistema de encomiendas, porque como fui de un lado a otro, estos indios que estaban bajo la encomienda, encomendados a un español, ellos trabajaban para el español y el español los educaba. Bueno, este sistema que fue impuesto con bastante recelo, porque daba lugar a muchos abusos, Fray Montesinos en el año 1500, si no me equivoco, 17, va a dar un sermón muy duro contra los encomenderos, acusándolos. Dice, ¿ustedes qué derecho tienen? ¿Cómo se creen que pueden venir a esta gente que son inocentes? Y cuando él dice, ¿qué derecho tienen ustedes sobre estas gentes? Ahí es cuando los españoles empiezan a preguntar, ¿y qué derecho tenemos nosotros sobre esta gente? Y eso es algo inédito porque los ingleses, ni los franceses, ni los portugueses se plantearon eso. ¿Qué derecho tenemos nosotros para conquistar a esta gente? Imagínate que esta pregunta fue tan importante que llegó hasta España y se tuvo que reunir un grupo de teólogos, filósofos, juristas en lo que llamó la controversia de Valladolid a discutir, a ver, ¿nosotros tenemos derecho a estar en las Indias? ¿Tenemos derecho a conquistar las Indias? Y digamos, después de mucho debatir, mientras tanto se frenó la conquista, como decís vos, porque había que resolver el tema jurídico, era muy importante como para seguir avanzando. Y la conclusión a la que llegaron fue que ellos podían seguir avanzando siempre y cuando avanzaran sobre territorio pagano. ¿Por qué? Porque la primera misión que tenían los españoles era la propagación de la fe católica. Y si ellos llegaban a un territorio que estaba habitado por un príncipe católico, en su primera, digamos, intención no tendría sentido. Entonces, ese príncipe católico tenía derecho a conservar su territorio. Y esto les daba el permiso, si querés, para una guerra contra aquellos pueblos paganos que se rebelaran en contra de ellos. ¿Por qué? Porque estaba buscando el bien de ese pueblo, que era la conversión a la fe cristiana. Obviamente esto tiene que ser tratado con mucha prudencia porque no justificaba abusos y eso. Siempre se trataba de, primer fin, la conversión, después la civilizar y educar a los indios, pero contemplando la situación de tribus paganas, no cristianas. O sea, si en caso de haberse encontrado con alguna de estos imperios, por ejemplo, el imperio inca hubiera sido católico, ahí ya no había justificación para avanzar. Una vez que esto se resuelve, la conquista sigue hasta que, bueno, se termina. Pero yo te diría que yo no me acuerdo de ningún otro caso en la historia de que una potencia, ni siquiera potencias católicas, como te podría decir Bélgica, Francia, se hayan detenido a pensar, tengo derecho a... Todo esto también da lugar a los justos títulos, que es todo un debate jurídico muy interesante, o sea, es una situación muy interesante de estudiar.
y te digo, inédita. No me acuerdo de otro caso en la historia de que haya pasado que un conquistador se plantee si es lícito que él conquiste a otro. Pero la verdad te digo interesante. Interesante. No, y es bueno conocer, ¿verdad? Un poquito sobre estos datos históricos, porque como bien dije al principio, existen estas leyendas negras en contra de la iglesia y es muy bueno saber sobre, ¿verdad? Un poquito sobre estos datos porque por ahí donde, digamos, se mete como que el maligno para dañar nuestra fe, porque siempre que se critica a España, siempre que se critique a España, no se critique a España porque, los españoles y España, y la tengo con España, y no voy a ir a Madrid, no voy a ir a Barcelona, porque esto, no, 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 porque esos mismos que critican a España, tú los ves rapidito en el verano en Madrid, Sí, en Barcelona, en fotitos y todo eso, en la parroquia Sagrada Familia, la iglesia que están construyendo, sí, etcétera, los ves allí. Pero no es que se critique España en el fondo por ser España, sino lo que está criticando es la iglesia, los religiosos, exactamente. la iglesia católica es lo que Sí. está criticando, ¿no? Entonces, bien La interesante leyenda porque negra va enfocada contra la iglesia. contra la Sí, iglesia, no es España por ser España, es la iglesia, porque la iglesia, por medio de España, fue que, ¿verdad?, llegó a nosotros. Y una exactamente. de las mayores herencias que nos dejó España, o sea, la iglesia por medio de España, fue nada más y nada menos que la fe, el creer en Dios, el creer en Jesús. Porque si no, eh, la historia Sabe tiene, Dios en qué critica. la historia tiene su fin. O sea, estamos aquí, pero mañana puede ser que no. En 60, 80, 100 años lo más seguro es que no estemos aquí. Por lo tanto, hay una vida eterna y creemos en eso. Entonces, la mayor herencia que nos dejó España fue creer en Jesucristo, la Iglesia Exactamente. Católica. Entonces, eso es lo que Sí, se está sí, atacando. Y bueno, sí. ¿verdad? Se aclara de que no, tal vez no hubo una leyenda rosa, no todo fue perfecto con España acá, obviamente, pero cuando tú comparas las cosas buenas, las cosas positivas con las negativas o con otros imperios, pues la verdad que lo que hizo España fue algo majestuoso, algo brutal, con cuestión Y de eso no lo quieren ver. Sí, perdón, te exacto, interrumpí. la escuela, las universidades, incluso, o sea, incluso los sacerdotes. Hay un santo que me sorprendió mucho, obispo, Santo Toribio de Mogrovejo, Mm, llegó a Perú, allí ¿verdad?, en el siglo XVI. Entonces, bien interesante porque él siendo obispo, él le pedía, ¿sabe?, a los sacerdotes en el periodo de un año que aprendieran el lenguaje o los dialectos de los indígenas, que si el quechua, la aymara, creo que se lo sí, tenían que aprender. Y si en un año no se aprendían el lenguaje de los indígenas, se tenían que ir y volverse a España y que trajeran otros más. ¿Sabes? Y tú ves eso como que sí, fuerte. se tienen que aprender el dialecto, el lenguaje de los indígenas para evangelizarlo. Y ahí tú ves que hay una importancia de querer evangelizar a esta gente, de amarlos, de quererlos, de que aprendan las cosas de Dios. Porque si vinieron acá, no, voy a violar, a matar, ¿qué me importa a mí que esta gente sepa Sí, sí, escribir o yo aprender el idioma? Entonces ahí sí, uno, totalmente. bien De hecho, interesante. tenemos, gracias a los españoles, tenemos la primera gramática en náhuatl, el lenguaje de los aztecas. Tenemos muchas cosas registradas del imperio. El imperio inca no tenía un alfabeto como el nuestro, tenía un sistema de escritura diferente y todo se reflejó a través de descendientes de españoles y de indígenas que se fueron casando y ellos escribieron la historia del imperio inca, como el inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, hijo de una princesa inca y de un español. Pero todo eso lo tenés gracias a la obra que la iglesia puso. En Estados Unidos eso no pasó, o las costumbres incluso nuestras, no sé, en el caso de mi país, de Paraguay, de Uruguay, la costumbre de tomar mate viene de los indios guaraníes que habitaban estos lugares, y eso nos ha quedado, después fue adoptado por los españoles y sigue hasta el día de hoy. Ah, ¿en serio? El mate es el té ese que siempre veo a Messi Sí, tomando. sí, justo ahora no tengo, pero esa hierba que los guaraníes chupaban con agua, eso viene de la zona justo del encuentro entre Paraguay, Brasil y Argentina, esa zona, la Ah, triple frontera, y eso nos quedó a todos, después Uruguay lo adoptó, y vos ves acá en Argentina, en Paraguay más todavía, en Uruguay todo el mundo con el termo de agua y el mate, que es como no, ese juguito. no me estuvo curioso, porque yo siempre, cuando quedó campeón Messi,
hace como un año, Sí. yo voy a Messi con un mate y los jugadores de Argentina y yo, pero eso es un té y ¿dónde yo hago eso? Es raro explicar, hay que probarlo. Es un gusto también raro, pero todos los extranjeros que vienen acá tienen que pasar la prueba del mate. Ah, y eso Es un viene, gusto. y eso viene de los indígenas. Eso es una tradición indígena como Ah, el che, mira, por ejemplo, que nosotros decimos tanto che, mirá, o el che es como un tú que le decimos a la gente para llamar la atención. Eso también es guaraní. Entonces, interesante. quedó todo eso, no fue arrasado. Y si vos ves las misiones jesuíticas, que en Paraguay, en mi país, hay muchísimas, vas a ver cómo los jesuitas combinaron la herencia de los indios guaraníes con lo que era la tradición católica, creando una nueva cultura. Y que cuando los jesuitas se tuvieron que ir porque los expulsaron en la época de Carlos III, los indios continuaron esa tradición solos hasta el día de hoy. La música que habían hecho, las estatuas, las siguieron conservando ellos solos. Imagínate hasta qué punto los querían que cuando se fueron decidieron ellos conservar la tradición por siglos y gracias a eso los tenemos ahora. Todo ese legado cultural increíble. Mira Da qué bien, mucho para hablar, sí. mira qué bien. Bien, bueno, Sofía, para cerrar, ¿verdad? Yo sé que ya estamos llegando, yo creo que a la hora. Este, ¿Qué libros nos recomiendas sobre este tema? Porque yo sé que hablamos, hay mucho sobre este tema, pero algún libro o algunos libros que nos recomiende. Sí, oh, hay un montón. Después te puedo mandar una lista. Yo en general el que más me baso es Los Hechos de los Apóstoles en América, del padre Iraburu. Lo tengo digitalizado, te lo puedo mandar. Ah, Después pues, está hay uno de la Inquisición, que es de Rodrigo Iturralde, si no recuerdo mal, que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. También es un estudio muy bueno de lo que era la Inquisición. ok. Después tenés, bueno, las leyendas negras de la iglesia de Victorio Messori, que ahí te hace como un resumen de cada leyenda de las principales. Tenés a una historiadora española actual que es Elvira Roca Barea, que tiene un libro que se llama Imperofobia. ese, también lo tengo digitalizado, que ahí trata mucho el término de la leyenda negra, de dónde salió, etcétera. Hay muchísimas lecturas que te puedo mandar, todo lo tengo digitalizado. Mira qué Pero si querés bien. arrancar por algo fácil, yo te diría que empieces por Los Hechos de los Apóstoles en América, que es un libro muy fácil de leer, la verdad, y ahí te explica todo, con datos históricos. Ese libro yo me lo empecé a leer, pero porque no lo encuentro así, que lo venden en Amazon ni nada, pero lo tengo en PDF, pero el PDF que estaba como que no, está todo así, como que todo junto, y pues como Ah, que, te lo mando, lo ah, tengo pues, en una buena versión. bueno, Sí, sí. sí, pues te lo agradecería, porque lo empecé a leer No, por favor. muy bueno, pero pues lo dejé porque por la Claro, manera en cómo sí, estaba organizado no le sacaba mucho provecho, pero claro. sé que estaba muy bueno, muy interesante. Es Y muy bueno de, ese libro. y de los demás libros que recomendaste, yo me atrevería también a recomendar algunos, y son los de Que no te la cuenten, del Ah, padre sí. Javier Olivera Rabasi. Habla mucho sobre esto, especialmente sobre este tema, especialmente que tocamos hoy, el primer volumen, el primer tomo, de Que Sí, no te la cuenten. sí, sí, Eh, exactamente. es muy bueno y también fácil de leer. Y hay otro que el libro es bastante largo, yo por poco me lo termino, es el de Madre Patria, de Marcelo Gullo. Ah, no lo conozco. Madre Lo voy a Patria. buscar. Sí, de hecho, este es un argentino también. Sí, 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 sé que Marcelo es argentino, pero no conocía el libro. Marcelo Gullo, Escuché sí. hablar de él. Madre Sí, Patria. Sí, ese libro, la verdad que me gustó mucho también cómo él hablaba y pues vi que estaba en un libro y, pues, y la verdad que muy bueno. Entonces habla mucho porque él compara, ¿verdad? Esto que te dije sobre el imperio ¿verdad? La conquista de América con la conquista de Estados Unidos. Entonces, todo lo que hicieron allá en Estados Unidos, yo dije, wow, estas sí, sí, sí. matanzas y todo eso. Entonces Sí, sí, lo habla muy bien el libro y pues la verdad que muy bueno también. Que ahí, los que quieran, ¿verdad? sí lo voy a buscar. Que les interese, pues pueden también ahí apuntarlo en su lista, en su checklist, ¿verdad? De su Sí, lista de libros pendientes. que uno quiere leer. Sí. En bibliografía hay un montón, depende también qué te interese más, la parte religiosa, la parte judicial. A mí en la facultad me hicieron leer uno muy bueno de un historiador que se llama Ots Capdeville,
que se llama El Estado Español en las Indias y trata toda la parte jurídica. Si a alguien le interesa, yo digo porque a mí me gusta más esa parte, buenísimo para empezar. Les vas a tener muchísimo y mucha bibliografía en inglés, porque hay muchos ingleses o estadounidenses hispanistas. Hay como una gran, no sé por qué justamente, debe ser por un hecho de contraste y comparación, pero tenés muchísimos hispanistas buenos que son de origen anglosajón. Entonces tenés material en español, en inglés, o sea, para todos los gustos. Muy bien. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias, Sofía, gracias por, ¿verdad? Por estar esta hora con nosotros y pues hablarnos un poco, ¿verdad? Yo sé que pues esto de las leyendas negras estaremos, yo creo que todo un año hablando sobre esto, Olvídate. pero por lo menos hablar ciertos pedacitos, ciertas cositas para uno pues estar al tanto y pues si quiere saber un poquito más, pues poder ir a investigar en su propia cuenta. Bien. Sí, gracias por invitarme y un placer. Cuando quieras, siempre estoy disponible. Sí, muchas gracias. Así que nada, hasta la próxima. Nos vemos a todos. Chao, gente.